Bienvenidos a todos a la continuación de estas jornadas que empezaron ayer. Felicidades a todos los madrugadores. Gracias por acompañarnos desde el principio del día. Hoy os voy a dejar con Ana de Ceballos, que es vocal de nuestra sección de Psicología de la Actividad Física y el Deporte, y ella va a moderar una mesa titulada Herramientas de evaluación e intervención en psicología del deporte. Habrá una presentación de distintos casos de parte de diferentes profesionales que tienen un perfil aplicado y, bueno, seguramente sacaremos muchas herramientas muy interesantes para también nuestra práctica profesional. Espero que lo disfrutéis. Un saludo. Buenos días, muchísimas gracias, Fátima, por la presentación. Bueno, teníamos mucha ilusión en plantear esta mesa para darle ese punto práctico de más, ¿no? que siempre es útil y sobre todo que muchas veces incluso en algunas formaciones echamos en falta, ¿no? Y la idea un poco es con casos más concretos y actuales de cada uno, pues el poder acercar un poco la parte de intervención, pero también la parte de evaluación, ¿vale? Entonces, en primer lugar, tenemos con nosotros a Miguel Santolaya, que es psicooncólogo y psicólogo deportivo. Él es también profesor en la Universidad Autónoma, en la Universidad Europea y luego también está en el equipo Sputnik. Hoy, concretamente, lo que nos va a hablar es sobre la instauración de rutinas deportivas en este equipo que os cuento, el de Sputnik de escalada, durante procesos de selección y promoción del talento. Muchas gracias, Miguel, cuando quieras. Voy a intentar no extenderme demasiado porque cuando hablo con pasión de las cosas que me gustan a veces tengo tendencia a alargarme. ¿Qué vamos a hablar hoy? Bueno, os voy a comentar rápidamente el trabajo que hacemos en un equipo de alto rendimiento en escalada, en este caso el Sputnik, y dentro del trabajo que hacemos, me gustaría que empezásemos sabiendo a qué nos referimos con este equipo, ¿no? Es un equipo multi e interdisciplinar, donde trabajamos con deportistas de alto rendimiento, teniendo en cuenta todos los aspectos, tanto la nutrición, la fisioterapia, el entrenamiento y por supuesto, la psicología. Es pionero en España este tipo de trabajo, puesto que apuesta por la mejora del rendimiento de la manera más holística posible y siempre por y para los deportistas. Es algo que antes no se había hecho y el trabajo es conjunto. Tenemos reuniones incluso a veces diarias, semanales o mensuales para la planificación del entrenamiento de cada uno de los deportistas. Pero bueno, una de las cosas en las que nos vamos a basar hoy, previamente para que hagáis una idea de qué es el equipo, se divide en dos cosas. Una la que está enfocada al rendimiento, puro rendimiento deportivo, y otro el que tiene que ver con la investigación. Queremos mejorar los tipos de entrenamientos que se hacen con los deportistas. Hay un apartado de investigación muy duro también y muy fuerte en el entrenamiento mental, por supuesto también en el físico. Lo enfocamos también a la parte formativa, es decir, formamos a técnicos deportivos que luego pueden entrar dentro del equipo o lo que están haciendo es mejorar ese rendimiento que buscamos en los deportistas, y luego un apartado de innovación que está enfocado también a nivel usuario, es decir, cómo mejoramos la experiencia del usuario. Todo esto a través de la investigación y luego de la puesta en escena, ya sea para rendimiento, investigación o un usuario normal. Vamos a ver si funciona el vídeo. Esto podría ser un resumen de la presentación. Para aquellos que no conocéis el deporte de la escalada, es un deporte que básicamente lo que está haciendo es trabajar con el fallo, con la toma de decisiones y con la resolución de problemas. ¿Esto qué quiere decir? Que a nivel mental tenemos que estar muy preparados. Si no conocéis el deporte de la escalada, a nivel de competición se divide básicamente en tres disciplinas. Una que tiene que ver con la velocidad, podríamos decir que es muy parecido a los 100 metros lisos. Luego sería la dificultad, lo que entendemos por la escalada con cuerda. Intentar resolver el máximo número de movimientos y llegar lo más alto posible en un tiempo determinado, con un solo intento. Y luego la escalada en bloque, que es un problema muy difícil de resolver, en el que se tiene en cuenta el tiempo y el número de intentos. Bien, ¿esto qué quiere decir? Que a nivel de instalación de rutinas de competición tenemos que tener muy en cuenta
cada una de las disciplinas y cómo vamos a preparar a los deportistas para prepararse para esa acción, siendo muy diferentes cada una de las disciplinas. Cuando creamos el equipo hace más de 2 años, hicimos un criterio de selección a nivel nacional y elegimos a los deportistas que iban a entrar en el equipo. Claro, cuando hemos ido ampliando, especialmente este año hicimos un selectivo de 1 semana para elegir a los futuros nuevos deportistas. En ese selectivo tenemos en cuenta tanto aspectos nutricionales, como físicos, como psicológicos. A ver si conseguimos que pase. Y vamos evaluando qué capacidades tienen y sobre todo qué capacidades de promoción. Una vez que ya han sido detectados y han sido seleccionados para el equipo, vemos si van a poder promocionar o no en el tiempo. Los evaluamos, trabajamos con ellos también, y aquí podéis ver como un trabajo interdisciplinar, por ejemplo, entre fisios y el psicólogo para preparar para un simulacro de competición. En una competición real, evaluando entre una sesión y otra el trabajo, por ejemplo, de toma de decisiones y de visualización. Es un deporte donde hay que visualizar y memorizar mucho. En este caso, visualizamos las rutas por las que van a escalar, hacemos un trabajo de dibujando lo que van a tener que escalar luego y así afianzamos la memorización. Estamos generando nuevas rutinas en los deportistas que luego ellos, de manera autónoma, puedan poner en práctica sin que tengamos que estar nosotros. ¿Cuál es el presente y el futuro de este trabajo que estamos haciendo? Por supuesto, hacer entrenamientos específicos a nivel mental, relacionarlos con los físicos, generar programas de intervención para potenciar específicamente labores de memorización, de imaginación, crear nuevas estrategias para mejorar el aprendizaje y, sobre todo, reforzar la autoconfianza y la correcta regulación de las emociones. La idea en un futuro es crear perfiles pormenorizados para cada una de estas disciplinas deportivas. Ese es el reto. Teniendo en cuenta esto, nos metemos en el apartado de las rutinas psicológicas. Claro, cuando empezamos a evaluar en este proceso de promoción y selección del talento, una de las primeras cosas que vemos es cómo se comportan antes de competir. Desde un punto de vista de, no solo en la competición, sino desde el calentamiento, tener en cuenta que estos deportistas están en zonas de aislamiento durante muchas horas y tienen que medir muy bien el tiempo de empezar a calentar, de activar y luego saber, en función del número en el que salen a competir, si van a estar 1, 2, 3, 4 horas o 5 minutos. Por lo tanto, tienen que tener unas estrategias de regulación muy, muy fuertes. Cuando hablamos de criterios de selección y trabajamos con gente muy joven, no las tienen todavía. Entonces, una de las primeras evaluaciones que hacemos a nivel psicológico es si tienen o no estas rutinas. A ver. Cuesta un poquito, ¿no? Vale. Como sabéis, hay muchos beneficios a la hora de trabajar con rutinas competitivas, ¿verdad? No solo precompetitivas, sino antes de la competición, durante y después. Sabemos que mejoran el foco atencional, reduce la ansiedad, trabajamos con la atención, ¿verdad? Atención-concentración, en lo que tiene que ver con la eliminación de estímulos distractores y, por supuesto, el aumento de la confianza. Una de las cosas que hemos notado y que sabemos ya que pasa mucho en escalada es esa variable de la precipitación. Trabajar en la toma de decisiones para decidir cuándo empiezas a hacer tu ejecución deportiva, cómo tolerar el fallo y cuando estás a punto de conseguir tu objetivo, en este caso es si puedes llegar al top, ¿no? A la parte más alta del reto, no precipitarte. Bueno, normalmente en ese gesto suele haber una precipitación. Estás viendo que vas a acabar tu rutina deportiva, te precipitas y fallas. Por lo tanto, el trabajo con el fallo es uno de los objetivos principales que tenemos a nivel mental. ¿De qué manera trabajamos esto? Bueno, pues como os he dicho, trabajando con rutinas de competición antes, durante y después. Cuando empezamos a trabajar con deportistas más noveles, trabajamos mucho las rutinas de calentamiento. No sabemos si están calentando correctamente y si están preparándose o no para su desempeño deportivo. Y básicamente nos fiamos de estos 3 parámetros, ¿no? De trabajos que tengan que ver con coordinación, muchos hacemos trabajo, ¿verdad?, oculo manual, trabajo con la gestión de las emociones, en este caso de ansiedad precompetitiva, y la tensión en el tiempo, saber si a nivel físico y mental estamos activando correctamente y que aprendan a medir bien los tiempos. Aquí la idea general es que consigan ser autónomos. Estamos hablando de gente muy joven. Les pedimos directamente que nos digan cuáles son sus rutinas de calentamiento si es que las tienen.
Y algunos, los que más, te mandan sus rutinas de activación. Y en base a eso les lo devolvemos, lo evaluamos, psicólogos, entrenadores, fisios, y lo devolvemos con preguntas de ¿crees que lo estás haciendo correctamente? Y les ponemos pequeñas bocadillos donde les decimos si lo están haciendo correctamente o no y que nos lo devuelvan. En función de eso, vamos generando nuevas tareas y van elaborando sus propios checklists de lo que tienen que hacer incluso previo a una competición. Ni siquiera han entrado a calentar, sino cuál es el material que tienes que llevar. Eso ya lo consideramos también una rutina preparatoria para las competiciones. Tener en cuenta que muchos deportistas, al ser jóvenes, están viajando por todo el mundo. El hecho de perder parte del material deportivo puede hacer que no empiecen correctamente a realizar sus rutinas de calentamiento. Por lo tanto, lo preparamos previamente. Incluso con algunos, lo que van a cenar, lo que van a comer, la ropa que tienen que llevar. Preparamos esas rutinas de calentamiento, las llevan ellos en sus propios diarios, las vamos mejorando y las adaptamos según a cada disciplina. Aquí podéis ver una que tiene que ver con rutinas de calentamiento específico para bloque, que son diferentes de las que van a hacer para dificultad. Ponemos los tiempos, les hacemos preguntas en las que tienen que calcular los tiempos de preparación. Todo esto lo trabajamos con el resto del equipo. Rutinas específicas también para roca, porque para aquellos que no compiten, nosotros también contabilizamos la importancia de generar estas rutinas para deportistas de roca, fuera de la competición, lo que entendemos como competición, pero trabajamos también con ellos. Incluso trabajos más específicos con algunos de los deportistas para trabajar a lo mejor la gestión emocional, la gestión del fallo o la preparación de un proyecto que puede implicar meses de trabajo. Podéis ver incluso el nivel de desglose que pueden tener algunos de los deportistas. Me vais a permitir que lo pase rápido también porque tenemos poco tiempo, pero lo que me interesa aquí es que veáis el trabajo específico que se puede hacer a la hora de empezar a diseñar rutinas deportivas. Los podemos hacer también para vías. Incluso cada vez vamos metiendo patrones más interesantes para nosotros, ¿no? Hablamos de los ejercicios específicos, de la carga externa, del tiempo, de los pensamientos asociados, de las cosas que tiene que hacer si esos pensamientos pueden ser o no disruptivos y desadaptativos, y así lo que estamos haciendo en paralelo también es trabajar un análisis funcional. Podéis ver que el nivel de atención que van realizando los deportistas en un proceso de aprendizaje llega a ser llega a estar muy definido. Hasta un nivel casi máximo. Bien. Para ir avanzando, si trabajamos con ellos en rutinas de precompetición, ya sabemos que tenemos que trabajar a nivel cognitivo, emocional y algunas tareas que les permitan estar en el momento exacto para salir a competir. Os voy a enseñar un ejemplo de un trabajo con una de las deportistas después de varios meses trabajando sus rutinas precompetitivas, justo en el momento antes de realizar su desempeño deportivo, cuando previamente no tenía ninguna. Imaginaos el follón de salir a competir y tener toda la gente cruzándose por delante, los árbitros, el resto de deportistas. No es una situación fácil, pero que ya tiene muy controlada. Podéis ver los gestos que está realizando, por qué de manera consciente cierra los ojos y el permiso que se da para salir a competir. Bueno, como expertos ya todos en rutinas estoy seguro que habéis visto muchísimas cosas. ¿Vais a permitir que os ponga otro? Es muy breve. A ver si conseguís ver cuál es la rutina precompetitiva de esta deportista. Ya está. Ese trabajo es el trabajo preparatorio para decir, estoy lista, me doy permiso para empezar. Y luego ya está el desarrollo de su rutina. Otro ejemplo. No es necesario ver nada más, sabemos lo que está haciendo. Tiene un trabajo muy fuerte de memorización y de ejecución y controla muy bien los tiempos, mira el tiempo y dice, ya estoy listo. ¿Qué estamos diciendo aquí? Que son trabajos muy individualizados, que cada uno atiende las necesidades de su disciplina y no todos trabajan igual las rutinas. Ejemplos que podéis utilizar si queréis trabajar para generar una buena rutina deportiva, tenéis el 5-Step Approach,
Algunos lo conoceréis, otros no, pero bueno, es una manera de desglosar el trabajo que vais a hacer con vuestros deportistas. Os lo recomiendo, es algo que os ofrezco yo de mi manera de trabajar, que seguro que podéis adaptar o replicar y seguramente os venga bien. Y llegamos al selectivo. Trabajamos con deportistas muy nobles que no tienen ninguna rutina de calentamiento o aparentemente no la tienen o tienen muy pocas. Les instruimos en esa semana de trabajo y vemos qué evolución hay. Aquí podéis ver algunas de las nuevas incorporaciones en el equipo en una situación donde ya previamente se ha trabajado con ellos a nivel individual, luego a nivel grupal y en una situación de simulacro real de competición. Claro, la clave aquí está en que si no trabajan para realizar un simulacro real y no se adaptan a las situaciones reales de una competición, ¿de qué nos sirve tener una rutina? Entonces les exponemos. Pensad en lo que está haciendo este escalador y las diferencias que podéis encontrar respecto al anterior. O las necesidades que tiene este otro. Incluso cómo podemos ir acortando estas rutinas y medidas exactas para decir ya estoy listo. Como podéis ver, hay una evolución desde aquellos que son más nobles a los que ya llevan más tiempo escalando. Algunos tienen unas necesidades de control del nivel de activación, como estaba haciendo uno de ellos, centrándose en la botella. Él necesita cerrar el foco atencional, leer una frase motivadora y prepararse. Hay otros que necesitan realizar los gestos con la misma tensión que van a utilizar en cada uno de los movimientos. Y otros que con 3 movimientos de brazos y una preparación mental muy básica están listos, sobre todo midiendo el tiempo en el que tienen que salir a ejecutar. En definitiva, lo que estamos haciendo es una exposición gradual para que aquellos que están entrando en el equipo se adapten a lo que luego van a utilizar en competición. Y para no ser más extenso, no sé qué tal voy de tiempo, que ya os digo que si me pongo a hablar. La rutina final con la que trabajamos es la rutina de estiramiento. ¿Qué estamos haciendo aquí? Enseñarles a dar feedback. Entonces tenemos un protocolo de feedback después de la ejecución deportiva, donde van a hablar con los entrenadores. Si previamente no ha habido una buena regulación emocional, hablan conmigo, soltamos la emoción, les preparamos para analizar y luego damos la corrección. Y les enseñamos a proponer nuevas acciones de mejora de forma autónoma, que sean ellos los que aprendan a evaluarse y diferencien entre rendimiento y resultado, que entren en fase de análisis. Y con esto acabaría. Muchísimas gracias, Miguel. Las preguntas las dejamos para el final, ¿vale? Al final de las próximas 2 intervenciones dejaremos un espacio como de unos 15 minutos para que se realicen las preguntas para cualquiera de los ponentes. Ahora vamos a ir con Paula del Villar. Como decía antes, teníamos mucho interés en hablar de intervención, hablar de cosas un poquito más prácticas, pero sin olvidarnos de la evaluación, ¿vale? Que esta va a ser la misión de Paula, de hablarnos un poco de modelos de evaluación, pero tanto con deportistas amateur como de rendimiento. Sí, bueno, en primer lugar, ¿me escucháis? Vale. En primer lugar, agradeceros estar aquí y también agradecer a Ana y a mi compañera Alba, que está ahí, y que trabajamos juntas y aprendo cada día de ella y se lo quiero agradecer públicamente. Bueno, como no sé qué queréis saber, conocer un poquito más de hoy, pero bueno, nosotros queremos expresar y comentar lo que trabajamos a día de hoy nosotras a nivel clínico y deportivo, ¿vale? Somos un conjunto de psicólogas sanitarias y deportivas que trabajamos tanto la parte sanitaria como la deportiva. Yo trabajo por cuenta ajena y luego trabajo también con Alba en nuestro equipo de AVS. Y nuestra forma de trabajo queríamos, no sé si funciona un poco más. Vale, queríamos explicaros cómo es nuestra forma o nuestra metodología de trabajo, que creo que es bastante distinta a la que está habitualmente dentro del mundo deportivo, ¿vale? Ya que trabajamos la parte sanitaria, que os explicaremos un poco cómo evaluamos a los deportistas desde un punto de vista mucho más integral, y luego también a nivel deportivo, ¿vale? No solamente vemos al deportista, sino que también vemos a la persona en su contexto.
Entonces, desde nuestro enfoque, que sería un poco sanitario y deportivo, ¿vale? Hablaríamos de un enfoque integral donde trabajamos la parte de psicología del deporte y la parte de psicología sanitaria. Cuando hablamos de psicología del deporte, ¿qué evaluamos? La motivación, el establecimiento de objetivos, las habilidades mentales para el rendimiento, el refuerzo de la confianza, la psicología de la competición, las lesiones deportivas, la retirada deportiva, valores a través del deporte, disfrute deportivo y comunicación en equipo, ¿vale? Ese sería un poco el área que trabajamos a nivel de psicología del deporte, ¿vale? Tanto en deportistas amateur como en deportistas profesionales de alto rendimiento. Una vez que podemos trabajar la psicología del deporte, también trabajamos la psicología sanitaria. Trabajamos la psicología sanitaria en problemas de psicología general, fobias, trauma, duelo, trastornos de alimentación, trastornos del estado de ánimo, gestión emocional, crecimiento personal y bienestar psicológico. ¿Vale? Tanto en consulta abordamos solamente sanitario, solamente deportivo o bien una combinación de ambas, ¿vale? Entendiendo que el enfoque es integral, ¿vale? Nos permite ver a la persona en su contexto y esto es muy importante porque no trabajamos solamente a nivel deportivo, ¿vale? Lo que suele ser habitual, ¿no? En un trabajo más a nivel deportista, sino que trabajamos a nivel persona. ¿Qué nos permite ver a la persona? Ahora os lo comentaremos un poquito más en profundidad, ¿vale? Y creo que puede ser como una visión un poco más distinta a lo que estáis habitualmente acostumbrados. Cuando viene alguien a consulta, ¿no? Diferenciamos si es deportista de alto rendimiento, un deportista amateur o un deportista que es un niño. En función de eso empezamos las primeras etapas de evaluación, ¿vale? Previo a la intervención y previo al, bueno, evaluación, intervención, seguimiento, hacemos una etapa de evaluación, ¿vale? La primera sesión suele ser un poco de recogida de información y establecimiento del vínculo terapéutico, en donde aquí, en función de la demanda y también del perfil de deportista, evaluamos las distintas áreas de vida, a través o bien de una entrevista un poco más general y también a través de una entrevista deportiva, que ahora voy a explicar un poquito más en profundidad. ¿Cuál es el objetivo en la primera, segunda sesión? Conocer a la persona más profundamente, ¿vale? Nosotros intentamos utilizar como unas 3-4 sesiones para evaluar, porque una persona te puede venir con un problema, pero no siempre tener el mismo origen, ni la misma problemática, ni el mismo desarrollo, ni las mismas, el mismo mantenimiento, ¿vale? Entonces, para nosotros es importante evaluar y una vez evaluamos, establecemos los objetivos para poder... elaboramos para poder hacer una buena intervención. Entonces, ¿qué hacemos en la entrevista general? Pues a veces hacemos una delimitación del problema, ¿vale? Describimos el problema a través del discurso, desde su necesidad, desde qué quieren contar, por qué es importante, y especificamos las conductas concretas que suponen ese problema, ¿vale? Algo puede ocurrir o bien por exceso o bien por déficit, porque algo esté de más o porque algo nos falte. Entonces, aquí es importante entender un poquito los 3 sistemas de respuestas, ¿vale? Evaluar a nivel motor, a nivel cognitivo y a nivel fisiológico. Cuando hablamos de motor es qué reacciones realiza el sujeto, cognitivo los pensamientos y fisiológico los cambios que se producen. Y también ir un poco al pasado, describir en qué otros momentos se ha ocurrido o ha sucedido. Entonces, dentro de esta primera entrevista general, un poco de conocer, de generar ese vínculo, también, aparte de limitar el problema, vemos qué importancia tiene el problema en esa persona, cómo está afectando a su vida, a su entorno, qué importancia le da al paciente y qué gravedad le otorga. También vemos los parámetros de la conducta problema, frecuencia, duración e intensidad, ¿vale? Si es diaria, semanal o mensual, duración, tomar conciencia del último episodio, importante para ver un poco cuál ha sido la situación más reciente, y la intensidad, utilizar 2 instrumentos subjetivos. Luego os lo vamos a explicar un poquito más en profundidad. Y luego también determinantes de la conducta problema. Posible estimulación previa a la conducta, posibles cambios estimulares posteriores a la conducta y la hipótesis del mantenimiento, ¿vale? Esto es un poco información general que en la primera, segunda sesión vamos viendo de qué le está ocurriendo, ¿no? Vamos a poner un poco el foco en el problema concreto. En esa entrevista general también vemos en la evolución y el desarrollo. Es importante fijar el primer momento en el que ocurrió, importante también conocer un poco la historia y también cómo explica el paciente lo que le está sucediendo. Eso es súper importante porque no es tanto lo que está ocurriendo en general, sino cómo lo está vivenciando. Esa parte un poco más subjetiva de, oye, ¿qué me está pasando? ¿Vale? ¿Qué me está pasando y cómo lo vivo yo? Puede ser que desde fuera
el entrenador, su familia, su contexto lo vea de otra forma distinta como lo pueda percibir él. Entonces, eso es súper importante. Y luego también expectativas y objetivos, cómo se enfrenta al problema y qué expectativas tiene también respecto a la intervención, a nuestra ayuda, a qué es lo que podemos ofrecerle nosotros. Eso sería un poquito la entrevista general, ¿vale? Creo que me hizo... Vale, entrevista general. Entonces, dentro de una entrevista general que se puede hacer dentro de un proceso de evaluación, nosotras, desde nuestro equipo, trabajamos la parte sanitaria y deportiva, como hemos dicho anteriormente, ¿no? Esto nos permite utilizar otro tipo de instrumentos, como puede ser la línea deportiva. Un recorrido a través de acontecimientos o historias a lo largo de su trayectoria, ¿vale? Igual que trabajamos a nivel sanitario, ¿no? Vale, línea de vida, ¿vale? Por ejemplo, 0 a los 10 años, de los 10 a los 20, 20 a los 30, 30 a 40, ¿no? Hacer como una línea donde vayan recogiendo sucesos, relaciones, cambios que han podido suceder en su trayectoria personal, marcar, ¿no? Que ha sido para ellos un poco a nivel intenso, es positiva y negativamente, que no me gusta hablar así porque al final hablamos de adaptativo, desadaptativo, pero para que ellos tomen conciencia un poco de, oye, ¿qué me está sucediendo o qué me ha pasado a lo largo de mi historia de vida? Y no solamente lo hacemos a partir de la línea de vida en psicología sanitaria, sino que también lo hacemos desde el punto de vista deportivo. Oye, ¿qué hitos, desde que has comenzado tu práctica deportiva, qué hitos han sido para ti relevantes? Ya que han tenido un impacto emocional a nivel positivo o que han tenido un impacto emocional a nivel negativo, entre comillas, porque al final hablamos de algo que forma parte de la vida del deportista inevitablemente y que tiene que aprender a tener recursos para poder gestionarlo. Entonces, una de las cosas un poco más distintas que utilizamos en nuestro equipo es la línea de vida deportiva, que creo que es un instrumento bastante interesante para que veáis un poco cómo se ha desarrollado a lo largo de todo su proceso y también identificar ciertos eventos traumáticos o situaciones problemáticas que hayan podido suceder o incluso situaciones también positivas que hayan sucedido que les permitan tener también como herramientas de seguir fomentando y focalizando y desarrollando. Otra de las cosas que también nos gusta utilizar mucho es la entrevista, ¿no? Por áreas de vida, por cajitas, que lo hacemos también en sanitario como en deportivo. Somos personas, tenemos distintas áreas que nos influyen y lo evaluamos aquí, ¿no? Cómo está nuestra familia, nuestros amigos, nuestro ocio, pareja, estudios, trabajo. Nosotras en sesión tenemos como unas cajitas muy parecidas a estas donde vamos hablando con el deportista y vamos metiendo, ¿no? Oye, ¿qué hay en tu familia? ¿Qué hay en tu ocio? ¿Qué hay en tu familia, en tus estudios o trabajo, ¿no? Para que vaya tomando conciencia de qué cosas le pueden estar afectando o qué recursos también tiene para poder sostenerse dentro de su proceso, ¿vale? Muchas veces no somos conscientes, ni siquiera nosotros los que estamos aquí, oye, qué hay en nuestra vida, qué tenemos en nuestro contexto y nos ayuda mucho a tomar conciencia, ¿vale? A través de estas cajitas. Y luego, una vez que ya hemos visto un poco lo más general, lo más integral, deportivo y sanitario, la entrevista deportiva sería un poco más enfocada a el deportista concreto, ¿vale? Es bastante general, podríamos poner los datos personales, evaluar área deportiva, área académica, muy importante, sobre todo si son deportistas que compatibilizan su momento académico con la parte de tanto entrenamientos como luego competición, porque al final es importante que puedan compaginar ambas áreas. Planificación de actividades, área familiar, ¿vale? El deporte en el ámbito familiar, también como en su ámbito familiar perciben el deporte, qué relevancia le dan. Al final la familia toma un papel muy importante dentro de la formación de esa persona, ya sea una persona más joven o una persona de mayor edad. Hábitos de sueño, hábitos alimenticios, trastornos conductuales, nivel socioeconómico, objetivos a trabajar en el aspecto psicológico. Entonces, entrevista deportiva. Si nosotros queremos focalizarnos o queréis saber un poquito más en el historial deportivo, podríamos hacer preguntas, ¿no? Del estilo, ¿cómo ha sido tu inicio de la carrera deportiva? El motivo también de la práctica del deporte, especialidad preferida, vivencias en otros clubes. Si ha trabajado previamente con otro psicólogo deportivo, incluso con otro psicólogo a lo largo de su vida, alguna experiencia sanitaria también o clínica.
cómo es su club, pruebas en las que participa, mejor resultado y competición o resultado que destaca como algo más significativo, ¿vale? Cuando aquí hablamos de deportivo, hablamos de cualquier tipo de deporte, ¿vale? Ya sea individual o a nivel de equipo. También nos gusta evaluar el entrenamiento, ¿vale? Relación con los entrenadores, qué es lo que más le gusta como entrenador, con el que tiene más confianza, objetivos planteados para la temporada, que esto para nosotros es importante también evaluar esto para luego trabajar los objetivos de tanto tarea como de resultado a lo largo de nuestro proceso de intervención, ¿vale? Y focalizarnos mucho en proceso y no tanto resultado, porque los deportistas suelen estar muy enfocados en el resultado de las competiciones, porque lo han vivenciado así, tanto en sus entrenamientos como luego desde las competiciones. Siempre es, vamos a focalizarnos en qué resultado vas a obtener en esta prueba y se nos olvida el proceso. Entonces, importante trabajar los objetivos y para ello evaluar los objetivos, que suelen estar siempre mucho desde una visión muy sesgada desde fuera, no tanto desde dentro, sino qué me exige mi entrenador, o qué objetivo tiene mi entrenador, o qué presión tengo desde fuera, ¿vale? También la relación con el grupo de entrenamiento, la satisfacción con el nivel de adaptación a las cargas de entrenamiento, el nivel de adaptación, las causas, sugerencias de cambio que mejoren la estancia. Compites al nivel que entrenas también, que muchas veces nos vienen a la consulta diciendo es que entreno muy bien, pero luego a la competición pues no me siento igual de cómodo ni tengo los resultados que serían esperables en función de mi nivel de entrenamiento. Y luego también las lesiones, si ha tenido lesiones recurrentes importantes o algún problema de salud. Esto todo dentro de la entrevista deportiva como tal. Y luego, una vez que hemos visto todo esto, primera, segunda sesión, ¿no? Para nosotros es importante también tener un poco de segunda, tercera, cuarta sesión de evaluación, donde veamos evaluamos desde dos puntos de vista, objetivo y subjetivo, ¿vale? Objetivo lo utilizamos a través del CPRD, que es un test para deportistas de alto rendimiento, en donde podemos evaluar las habilidades psicológicas básicas, ¿vale? A partir de eso nosotros, se sacan unos resultados a través de una aplicación donde vemos unas gráficas que enseñamos al deportista y vemos un poquito en qué situación se encuentra y a partir de ahí nos sirve un poco de línea base para poder evaluar a lo largo del proceso. Entonces eso es lo más objetivo, que nos sirve un poco de línea base, pero también muy importante, oye, lo subjetivo. Porque no es lo mismo lo que se ve desde fuera o lo que él quiere ver a partir de este punto de vista de CPRD, sino también cómo se percibe él, ¿vale? ¿Cómo hacemos esta evaluación subjetiva? A través de la evaluación de habilidades, necesidad, dominio, a través de una ruleta. Solemos utilizarlo con el de alto rendimiento o de alta capacidad, suele ser con gente más adulta, no tanto con niños. Y luego también la ruleta de evaluación y la autoevaluación de habilidades psicológicas, que ahora os las voy a enseñar. Entonces, aquí es importante eso recalcar, ¿vale? Tanto una evaluación objetiva como subjetiva, porque no es lo mismo como se ve desde fuera, que también nos permite verlo desde el entrenador, a cómo se percibe él. Objetiva, lo que hemos dicho anteriormente, ¿no? El cuestionario de características psicológicas relacionadas con el rendimiento psicológico. ¿Qué preguntas solemos encontrar? Pues de este estilo. Suelo tener problemas concentrándome mientras compito, mientras duermo suelo darle muchas vueltas, cuando cometo errores me cuesta olvidarlo para concentrarme, cualquier pequeña lesión o un mal entrenamiento puede debilitar mi confianza, establezco metas, algunas veces siento una intensidad mientras estoy participando en una prueba, ¿no? Ellos a través de todo este test, que al final una batería larga de preguntas, de unas 50 preguntas, sacamos unos resultados, elaboramos unas gráficas y se las trasladamos al deportista. Como hemos visto aquí. También dentro de esta entrevista del CPRD, ¿vale? Que no solamente preguntas cerradas, también tenemos preguntas abiertas, ¿vale? Preguntas abiertas como puede ser qué aprendiste la temporada pasada, qué objetivos te planteas, te imaginas qué ha pasado dentro de 5 años y también un poco que ellos se puedan permitir pensar, identificar qué pasa por su mente, no tanto desde un punto de vista cerrado, sino que se puedan explayar más a través de estas preguntas. Y luego ya por último, otra parte importante a ver sería la ruleta de evaluación de las habilidades psicológicas.
donde a través de también unas preguntas que trabajamos con el deportista, evaluamos ciertas habilidades psicológicas, como puede ser la conciencia del propio cuerpo, el control de la activación, con relajación o energización, práctica imaginada, gestión de pensamientos, autoconfianza, motivación, gestión emocional, ¿vale? Y elaboramos una gráfica, como podéis ver ahí, una ruletita, donde pueden ir viendo ya en qué punto me encuentro, y esto también nos permite línea base para evaluar y empezar a trabajar. Y ya está. He ido un poquito más rápido porque luego se nos va el tiempo, pero bueno, espero que os haya podido servir, sobre todo que os quedéis con la sensación de, vale, tenemos una oportunidad de evaluar más general, una forma de evaluar más sanitario y deportivo y una forma de evaluar más deportiva, ¿vale? La evaluación nos permite saber qué necesita para poder llevar a cabo una intervención. Espero que os haya gustado y muchas gracias. Dejo paso a mi compañero. Muchas gracias y pese a que has tenido que cerrar un poquito más rápido hacia el cierre, o sea, si luego en el momento de preguntas quieres tener ese espacio a lo mejor para explayarte un poquito más o dar algún detalle más o que lo podáis consultar, pues tenemos ese espacio. Bueno, ahora tenemos a Antonio José de la Cuesta, que bueno, yo creo que le conocéis también muy involucrado aquí en la sección con eSports, también con mucha experiencia en equipos de fútbol y de hecho hoy nos va a acercar un poco ese acompañamiento y esa intervención en la carrera de un árbitro. Entonces, pues cuando quieras, muchísimas gracias. Gracias a ti, Ana, lo primero, y gracias al COP y sobre todo a vosotros por venir a estas horas que no es fácil, así que por lo menos que os merezca la pena. Entonces, nada, yo voy a ser bastante práctico, os voy a hablar de un acompañamiento de casi 6 temporadas con un árbitro, empezando desde juvenil, es decir, cuando empezó a arbitrar en juveniles hasta actualmente que está en preferente. Sé que no es una categoría alta, pero es una persona que ha ido compaginando con su carrera, con su vida y creo que está bastante bien. Entonces, el elemento central va a ser el vídeo. Nosotros encontramos el vídeo como elemento en el que podemos utilizar para valorar su rendimiento, sus actuaciones y demás. Entonces, bueno, para contaros un poco, él es Víctor Pérez. Es el del medio, es un árbitro bastante sonriente, o sea, el lenguaje no verbal de él siempre sonreír, cercano, sobre todo al principio. Y por poner el contexto, como os digo, empiezo con él en categorías juveniles, aquí en Madrid. Le he acompañado en todas las temporadas, a veces de manera más intensa, otras menos, pero siempre hemos tenido alguna clase de colaboración. Trabajamos mucho la preparación de los partidos cuando hay un observador. Si habéis trabajado con un árbitro, normalmente hay un observador que hace una valoración de ese árbitro, luego hace un informe y con ese informe se pasa al comité y bueno, se hacen las clasificaciones y algunos ascienden, otros descienden y otros se mantienen. Nosotros siempre hemos trabajado con un modelo que es prepartido, partido, postpartido. Siempre trabajamos una reunión antes, una primera intervención antes de en torno a 30 minutos, 45, dependiendo, en donde hablamos del partido, de lo que va a ocurrir, qué variables hay que tener en cuenta, dónde va a ser, qué circunstancias hay y qué queremos trabajar. Luego, el partido, en este caso, actualmente, por ejemplo, y lo cuento luego al final, trabajamos a partir de bloques. Él me da los bloques que quiere ver, ejemplos que ha trabajado, lo valoramos y lo vemos en el postpartido, aunque antiguamente yo me veía todo el partido. Pero bueno, esto ya se ha automatizado un poco y facilita mi trabajo y también un poco yo creo que también el suyo. Vale. Quiero empezar hablando con vosotros de los riesgos y oportunidades que da la grabación en vídeo. Existen riesgos, ¿vale? Hay árbitros o personas que cuando nos vemos en vídeo buscamos una valoración de la actuación, no de la realización. Es decir, si he acertado en esta decisión, si este fuera de juego es fuera de juego, si esta falta es falta. Nosotros hemos tenido que trabajar mucho quitar eso. Nosotros buscamos trabajar que las circunstancias que estén cerca, o sea, que estén alrededor del árbitro sean las proclives para que ocurra una buena actuación. Posicionamiento, lenguaje no verbal, que haya observado el foco de atención donde tiene que estar, que las circunstancias sean las correctas. Hemos trabajado grises. Los grises, si habéis oído alguna vez hablar a los árbitros, los grises son esas decisiones que no son ni falta y no falta, pero tú decides pitar una cosa u otra según el contexto en el que ocurra.
típica situación en la que a un delantero en un momento de tensión se le pita falta simplemente con tocar un poco al defensa y cortas jugada, relajas la tensión, o en una ocasión en la que es al revés, pues el contacto que se busca sea mucho más intenso. También el tema de cómo le puede impactar ver su resultado en un mal partido, entonces eso también es un riesgo que siga valorando, que ponga el foco de atención en una jugada y no en el contexto entero. Y también esto se ocurre mucho que las gradas hablan, entonces cuando hay una grabación del partido pueden llegar a escuchar determinados insultos. Es verdad que en este caso Víctor para eso es capaz de evadirse muy bien de eso, incluso yo he podido tener, cuando lo grababa yo, decir, madre mía, te han puesto a parir, y el pollo no escuchaba nada. Más decirle esa pregunta claramente a él y decir, pues yo no escucho, yo me centro. Entonces, también eso es importante hacia él. ¿Y qué oportunidades hay? Pues que se hace una visualización calmada de la situación, es decir, ya estás calmado, lo visualizas, buscas la variable que quieres medir, que la observación de las variables a medir y el uso directo de las sesiones en intervención, es decir, que lo puedes usar directamente cuando hacemos la sesión. No tenemos que estar pensando, recuerda qué sensación tuviste o a partir de registros, que también lo hemos hecho, pero esto yo creo que ayuda mucho a la intervención directa. Y mucho trabajo intenso en grises. Es decir, más que trabajamos mucho posicionamiento, lenguaje no verbal, pero también él quiere trabajar mucho el tema de grises. Esta decisión es la adecuada para el contexto y el momento del partido en el que ocurre, que a él le interesa mucho trabajar esa parte. Os paso esta pequeña plantilla como ejemplo. Este es el prepartido original que sigue utilizándolo más o menos y con matices, donde valora el equipo local, el equipo visitante, número de fichas, qué entrenadores hay, teléfono, colores, es decir, un poco como Miguel explicaba en la preparación y el checklist antes de los escaladores. Un poco parecido. También cuál es el equipo local, visitante, cuál es posición, puntos, goles a favor, contra, todo eso son factores a tener en cuenta para el árbitro. Si es un equipo que ataca mucho, que es un equipo que defiende. Os recuerdo que estamos hablando de preferente, no estamos hablando de que conozcas perfectamente cómo juega, o preferente o regionales. Entonces él necesita mucha información de lo que va a ocurrir en esa situación. También quiénes son los goleadores. Una cosa que hemos trabajado también mucho a lo largo de todas estas temporadas es la ley de la ventaja y saber a quién tiene que sacar amarilla. Eso es complicado a veces para el árbitro. Tiene el foco, doy continuar, ostras, ¿quién era? Entonces, ¿cómo trabajas eso? A veces es a partir pues, del color de la bota, de la posición corporal, y eso ayuda mucho a luego sacar buenas amarillas y que el observador eso lo premie. El tema de eso, de sancionado, si más sancionado, normalmente va a coincidir. Si ha habido un resultado en la ida, también saber qué es, si ha habido algún elemento en la ida que haya sido importante, para que luego se lo traigan. El tema de las edades, cuando en estas divisiones a lo mejor tienes un filial que tiene de media 19 años y el otro equipo tiene 30 y pico. Pues perros viejos contra niños jóvenes, ¿cómo se comportan? En las redes sociales también, y también si tienen mucho público, poco público, si va a ser un estadio de un tipo o de otro, el viento, bueno, un poco todo eso, ¿vale? Y esto es importante, él empieza sin tener asistentes. En las divisiones juveniles y en tercera y en segunda no se tiene asistentes, pero en primera y en preferentes sí. Entonces, con ese cambio hay un cambio de posicionamiento del árbitro. El árbitro pasa de hacer, si no recuerdo mal, la recta, las pasa a hacer a las diagonales o en las subes. Siempre me lío y no me acuerdo cómo va esto. Pero él sé que lo tiene muy marcado. Y dónde tiene que posicionarse y qué tiene que dar a los linieres. Es más, trabajamos mucho el discurso o cómo habla con los linieres. ¿Y qué linieres va a tener? Él tiene unos linieres. Él no tiene, el comité le da los linieres, es decir, el comité le da el 1 y el 2, y él tiene que saber quiénes son. Pues a veces son gente que ha ascendido y está bajando, gente que está subiendo de divisiones anteriores. Pues le puede llegar un chico que no tiene mucha idea, pues que le dice cómo habla con él, cómo se comunica, qué quiere, qué objetivos tiene, qué le pide. Todo eso lo tenemos estructurado en una serie de checklists para darle la frase. Es más, en esta temporada su primer linier es estable, está encantado con él, es un amigo y demás, y se siente muy cómodo y tiene que involucrar al segundo linier en esa dinámica. No es fácil tener una comunicación con tu primer linier y que el segundo linier pues esté un poco ahí a verlas venir. Cómo se comunica con él, qué quiere, qué frase le da, incluso en el descanso también. Ana, si ves que me paso, me avisas, ¿eh? No hay ningún problema. Vale. Hay dos tipos de grabaciones, con grabación propia, es decir, hecha por mí o por un familiar, y con grabación de terceros, es decir, hecha por los equipos de fútbol o con
o con programas de streaming, que hay alguno que también nos ha trabajado. Entonces, la ventaja de la propia observación in situ, la veo yo, y hay grabación, hay notación directa de jugadas diana, es decir, qué jugadas queremos tratar, pues yo ya las tengo anotadas, genial, y el feedback es mucho más próximo, se le puede dar a los pocos minutos. ¿Qué inconvenientes hay? Pues hombre, la asistencia y el viaje, un poco la dificultad de la agenda, tanto para él como para mí, porque a él también le puede trastocar un poco, y una mayor inversión económica, tanto para él como para mí. Y con grabación de terceros hay menor inversión económica, mayor facilidad para orientar las sesiones, es decir, porque podemos conjugarlas un poquito más fácilmente, e inconvenientes, posibles retrasos, posibles mutismos de vídeo. Esto es muy gracioso, los equipos nos suelen pasar los vídeos totalmente callados, intentar ver 1 hora y media de un vídeo de partido de fútbol de esta división sin ninguna clase de ruido. Es más, el ruido es un factor a tener muy en cuenta en su realización y el nivel de tensión en la jugada. Pues esto hay veces que no lo dan, aunque él le da igual, le dice, por favor, pásamelo con sonido, y dice, no. Y la calidad del vídeo es desconocida, hay calidades buenas y calidades pues, regulares que impiden verlo como nos gustaría. Me gustaría centrarme un poquito en esta parte, es decir, hemos hablado del prepartido y ahora vamos a la chicha, el postpartido. Nosotros hemos creado una manera de trabajar. Por un lado, lo que hacemos es trabajar lo que sería el nivel de activación de la situación, el nivel de tensión. Entonces, cómo él, a partir de su actuación, consigue que el nivel de tensión vaya hacia donde nosotros queremos. Como pongo, él lo visualiza, me anota las jugadas dianas, me hace una valoración de la actuación y me hace un contexto que es muy importante, si van 1-0, 2-0, o sea, saca amarillas y no sé qué, me lo resume. Yo hago la visualización de la jugada, observo y anoto mis variables y luego nos sentamos los dos y lo trabajamos. Esto es un ejemplo, no son la misma jugada, ¿vale? Porque una es de un partido y otra que me pasó él y una que me ha gustado a mí ponerla, porque pongo a Jurassic World, que me encanta la película. Entonces, lo que anotamos es, primero, como lo podéis ver, el momento del partido en el que ocurre, y él pone, hacemos la gráfica las dos, en qué momento ocurre, si ha intervenido y qué nivel de tensión hay y qué podría haber pasado, qué tiene que mejorar. En este caso, pues la ventaja inicial mal concebida, eso aumenta el nivel de tensión, el arbitraje incorrecto, había la falta, tal. ¿Y qué ha destacado? Pues primera intervención enérgica. En ese momento, entra, cierra la situación y la controla y ve que el ambiente es controlado. Entonces, el contexto también. Yo pues hago un poco igual. Control de la situación, gestión de protestas, te separas un poco, no vas a situación. Estamos trabajando mucho esta última temporada que él de manera natural tiene una manía que es dar 4 pasos hacia la jugada una vez pitado. Pero no porque busque ni refuerzo de la situación ni nada. Él está tan cómodo que se acerca a la jugada. ¿Qué estamos trabajando? Paramos en esa situación, hacemos, que ahora lo verás en la siguiente diapositiva, estatua de la libertad y te vas. Vete, ya está. Si no tienes que entrar ahí, tú eres árbitro, no tienes ni que ir a la jugada ni nada. Y ahora os explico de dónde viene eso. Y un poco lo que estamos trabajando. Además de eso, sí que me gustaría hablaros un poco de una serie de cambios que se van ocurriendo durante estos años. Primeramente, ha habido un cambio en la valoración que hace el comité de árbitros. Era una valoración bastante subjetiva, donde hay una puntuación numérica, pero se dejaba mucho a la valoración del observador. A día de hoy hay una serie de ítems que están mejor estructurados, pero bueno, esto a mí no me terminan de gustar del todo y creo que hay bastantes fallos dentro, en donde se puntúa posicionamiento técnico, posicionamiento táctico, energía, situaciones de conflicto, situaciones de mérito que se haya tratado. Y hay una cosa que me llama mucha atención, que es cuando hay un árbitro que gestiona muy bien los partidos, muy bien, yo tengo la idea de que no se le está valorando de una manera correcta, porque lo hace tan sumamente bien que evita justamente esas situaciones, esas tarjetas amarillas que ocurren más tarde, que pueden ser para el comité de árbitros situaciones de mérito. A mí parece que es lo contrario, si tú la evitas, no te lo van a premiar, o sea, no te lo van a puntuar, pero a la vez lo estás haciendo muy bien. ¿Qué ocurre? Que cuando tú tienes una búsqueda de un objetivo de ascenso, eso te penaliza, no te premia. Es decir, no hay un comité que te coja y te diga, lo he visto que lo has hecho también, que te sumo, aunque tu puntuación sea baja, porque va por puntuación numérica. Y eso hay que tenerlo en cuenta también, pues, por ejemplo, para Víctor, para el hecho de decir, joder, es que lo he hecho tan bien, pero veo que no me lo están premiando como debería de ser. Y actualmente, pues un poco, utilizamos la base de la plantilla del prepartido con matices, lo tiene tan automatizado que no la rellena del todo, es decir, si tiene tiempo sí, si no, pero él ya lo tiene automatizado en su cabeza, ya tiene ese checklist hecho. Importante, los árbitros no pueden entrenar,
Tú coges un equipo de fútbol, puede entrenar tiros, puede entrenar posicionamiento, puede entrenar lo que quiera. Él no. ¿Cómo entrena? Cuando hace categorías inferiores donde no hay ni observador ni nada. Entonces exagera, buscamos que exagere un poco su situación. O sea, si toma una decisión, que se quede parado con los juveniles o los infantiles, de ahí no te muevas, te plantas, te acostumbras a esa situación y luego, como va a haber partidos de fin de semana, te va a ser más fácil. Es decir, el partido de categorías inferiores lo utiliza un poco como entrenamiento. El tema de que el asistente 1 ahora es estable, que eso le ayuda mucho a que no tiene que hacer, que puede confiar en él, pero también tiene que introducir al segundo en la situación. Y el tema del check prepartido, comunicación arbitral, que es muy importante, cómo se comunica tanto verbal como no verbalmente. Y luego también importante la comunicación posterior con el observador. El observador va al vestuario de ellos, os he visto bien, tal, qué opinas de esto, qué opinas lo otro. Entonces, ahora que se pelee con ellos un poco. Estoy trabajando en el hecho de defiende tu punto de vista, hazle ver que tú desde abajo has visto esto, aunque él te diga que ha visto otra cosa. ¿Vale? Ayúdale un poco a ver esa valoración, siéntete seguro y comunícate con él de esta manera para que él también, no es que te puntúe más, sino que cuando haga el puntuaje diga, joder, pues quizás tenga razón y le pueda sumar los puntos que le corresponden. Un poquito más para que os quedéis con la idea, esa era la intervención. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Muy interesante. No sé cómo vamos por unas preguntillas. He creído entender algo y me gustaría que me lo aclararas, por favor. Parece ser que tú estimas que, a ver, el baremo de los árbitros es por resolución de conflicto y tú estimas que al gestionar también el conflicto y prevenirlo, entonces no se le valora positivamente. En una parte sí. Hay una parte en la que si el árbitro lo hace muy bien y tiene un partido tranquilo, la valoración no va a haber jugadas, le llaman jugadas de mérito. Jugadas de mérito son las que puntúan. La jugada de mérito te suma puntos. Y se tiene que producir un conflicto para que se resuelva una jugada de mérito. Perdón. Según el checklist, sí. O sea, según la que tienen actualmente, la valoración de mérito te va a subir puntuaje, te va a subir a lo mejor, me lo invento, ¿vale? Para no sacar datos, pero te va a subir de un 7 a un 7,5 o más. Y entonces se produce la situación contradictoria en que un gran gestor de conflicto que lo previene no es valorado Correcto, positivamente. Claro, y eso está muy guay en primera, pero cuando estamos hablando de personas que quieren o tienen como objetivo ir ascendiendo, casi los partidos caóticos les viene mejor. Es más, te pongo el último ejemplo que ha tenido una puntuación muy, muy alta porque a un chico se le salió el hombro en el último partido, eso hizo que se parara 20 minutos el partido, eso ha sido puntuado por el observador muy alto porque han estado con el foco muy bien puesto, que lo hemos ido trabajando y el primero que me ha dicho todo lo que hemos trabajado, en este partido me ha venido bien todo. Eso me deja ancho, no voy a negarlo, pero es un trabajo suyo. Pero lo que voy es al hecho de que ha tenido un partido fácil para un puntuaje alto. También bajo, pero alto. Pero ¿qué ocurre? Que él es muy buen gestor, o yo le considero muy buen gestor. ¿Qué ocurre? Que tiene partidos a finales de temporada en las que lo hace tan bien que no hay 7 amarillas, sino que a lo mejor hay 3. Y entonces, como ha habido 3, pero son 3 muy buenas, pero no son puntuadas como muy buenas porque las otras 4 son en un momento de mucha tensión y eso se puntuaría más alto, a él no le beneficia. No sé si me explico. Sí, Un poco entre nosotros, ¿vale? También nosotros Gracias. a veces que eso hay que tenerlo en cuenta. Gracias. También para ti. Yo tengo un amigo que es árbitro de básquet Ajá. y uno de los problemas en esa puntuación es la federación. Si detectas, porque ayer se habló de federaciones, él lo que me dice es, si caes bien en la federación subes y si caes bien en la federación, si no caes bien, pues te quedas. Vale. Entonces es una pregunta un poco capciosa, pero gracias. Sí, bueno, me la has dejado ahí en plan de... ¿Y ahora qué digo? Vale. Es cierto que las antiguas valoraciones, las que había hace 2 años, eran más subjetivas y eso se podía dar. En estas siempre puede haber siempre se puede hinchar y demás, pero es verdad que tienen muchísimos ítems, entonces sí que son más observables, más objetivos y pueden facilitar que eso no ocurra. Hay una cosa que se llama promesas, que es que este año vuelvo a estar en él, que las promesas son
una serie de árbitros que se cree que pueden ascender, que se le quiere pues dar una serie de recursos. No, si quieres fuera de aquí te digo si esos recursos son válidos o no válidos, pero bueno, esos recursos están. Vale. Habla tú si quieres. Ana, dáselo a Lara. Perdón por meterme, pero te contesto yo que en básquet, o sea, es que en básquet es muy diferente al fútbol. Sí que es verdad que en baloncesto depende de la categoría donde esté tu amigo y depende de si es valorado por Federación Española o Federación Autonómica, ahí ya cambia bastante, porque cuando no están en Liga Nacional y son valorados por federaciones autonómicas, lo de las federaciones autonómicas ahora mismo es un jaleo porque cada una va por libre y depende muchísimo de cantidad de árbitros, competiciones, etcétera, etcétera. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, dos comunidades que están pegadas como son Madrid y Castilla y León, el tipo de ligas que tienen, el tipo de valoración que hay es totalmente diferente. Y luego en ligas nacionales sí que hubo algo parecido a lo de árbitros promesas hace 2-3 temporadas, pero no era exactamente un grupo de promesas, sino que era un grupo que por los árbitros a veces era visto como si me meten aquí es que no sé si voy a ascender, o sea, puedo estar o para ascender. Era un warning bastante grande, entonces se decidió eliminar y ahora sí que hay una valoración por puntuaciones, dependiendo de si el partido es fácil, normal o difícil, y dependiendo de una serie de criterios más relacionados con las jugadas, pero es verdad que tenemos que ser conscientes de que el arbitraje siempre va a ser muy subjetivo porque lo está valorando un técnico que es una persona también, entonces es un humano valorando a un humano, no es mete la canasta o no mete la canasta, es he decidido pitar o no pitar con todos esos grises que hay del contexto donde he decidido pitarlo. Entonces, bueno, sí que es verdad que hay una parte subjetiva de cómo le caes, entre comillas, o de la opinión que tiene el técnico de ti, que es difícil de quitar y que eso sería hacer un trabajo con técnicos, que eso es algo que la Federación Española de Baloncesto sí que se ha estado haciendo, al menos las últimas temporadas, y ahora por presupuesto, pues, bueno, ahí, Toni, ahí podríamos hablar del tema de presupuesto y federaciones, ¿no? O lo dejamos para otro rato. Creo que no le voy a pasar el micrófono. Tenemos que cerrar y pasar a la siguiente mesa. Y nada, simplemente agradeceros por mi parte el haber podido contar con vosotros y espero que os haya gustado el enfoque de la mesa y nada, seguir sumando con las que quedan por la mañana. Muchas gracias.